Presidente de Comercio, y nos acompaña en la tarde de hoy, entre otras cosas, para revisar la agenda que tiene Comercio en estos próximos meses y lo que está en el tapete tanto como en el Parlamento Nacional como afectando a la economía nacional. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Mariana. Agradecido por la invitación. Bien, quisiera comenzar conversando con ustedes respecto a un tema que tratamos la semana pasada, y es el caso de una cantidad de textos de ley que fueron presentados por Fede Cámaras ante la Comisión de Diálogo de la Asamblea Nacional. Abarca muchos factores de lo que son el tema económico en el país, y quisiera saber si Comercio, así como ya sabemos que otros sectores participaron de esto, y si están de acuerdo con las propuestas que se han presentado en el Parlamento Nacional. Sí, por supuesto, nosotros formamos parte de Fede Cámaras, representamos al sector comercio en el seno del directorio de Fede Cámaras y estamos apoyando allí siempre las iniciativas que del seno del directorio y el comité ejecutivo y gerencial de Fede Cámaras se puedan formular. Específicamente, el comercio contribuyó señalando la necesidad de trabajar por un plan estable que haga frente a la inflación, que es básicamente uno de los males más importantes que hemos vivido en los últimos tiempos. Hay que hacerle frente también a la depauperación del mercado interno. Tenemos que reconstruir el mercado interno. Los venezolanos deben recuperar su capacidad de tener crédito para satisfacer el consumo de bienes y servicios. Y principalmente hemos estado conversando y aportando mucha data estadística que significa el hecho de que debemos avanzar hacia un esquema de producción más flexible. El esquema restrictivo intermitente que estamos viviendo en estos meses de una semana de apertura y una semana de cierre realmente no da el aporte determinante para que podamos avanzar en medio de esta pandemia, en la cual lógicamente debemos seguir manteniendo las medidas de bioseguridad de las cuales tanto hemos hablado. No se puede pensar ya en producción si no está de la mano con prevención sanitaria, pero también con la conciencia de los venezolanos. Entonces, allí el gran punto en materia económica es que Venezuela le haga frente al problema de la inflación, que es un problema ya tiene muchísimo tiempo y nos ha quitado prácticamente el 80% de nuestra economía. Dentro de esto hace falta participación del Banco Central de Venezuela, que al final es el que rige la política monetaria del país, para poder tomar acción sobre la hiperinflación que atravesamos ya por largo tiempo. Bueno, ahí hemos señalado que más que la intervención del Banco Central de Venezuela, uno de los grandes puntos y las grandes interrogantes es si de cara al futuro se está pensando en un Banco Central de Venezuela independiente. Un Banco Central de Venezuela que no tenga que atender las exigencias del Ejecutivo Nacional y, lógicamente, plantearnos un modelo de Estado, un modelo de Ejecutivo, donde no tenga que hacérsele frente a una cantidad de gastos importantes, unas cargas importantes, muchas veces que vienen de empresas que no están siendo productivas, asociadas al Estado, y que, bueno, para satisfacer esas necesidades, en la mayoría de los casos, hay que hacer emisiones de dinero. Antes se imprimía, hoy en día es electrónico, pero precisamente es allí donde tiene que venir el cambio de paradigma. Hemos sostenido siempre que ha llegado el momento de que confluya lo público y lo privado para hacerle frente a este tipo de problemas. Son empresas que deben pasar al sector privado para garantizar un manejo eficiente y sobre todo para garantizar la productividad. Hablando de productividad, ¿cuál es el efecto que ha tenido el efecto que tiene la falta de diésel dentro del sector productivo del país para poder obtener el sector comercio los diferentes insumos que necesita para abastecerse? Bueno, allí hemos señalado la necesidad de proteger las cadenas formales de comercialización, entender que en Venezuela, desde que se tiene la idea de un producto hasta que se tiene el producto en las manos, eso pasa por la siembra, por la cosecha, el transporte, la transformación industrial, la comercialización y la prestación de un servicio. Entonces, es importante tener políticas de largo plazo que protejan ese encadenamiento productivo. Debemos desarrollar visión de encadenamiento productivo en Venezuela, porque al no cuidar los canales formales, entonces cualquier componente en el camino, y en este caso el diésel que tú estás señalando, el combustible que tú estás señalando, origina la creación automática de mercados paralelos, de mercados negros que inciden en el abastecimiento del producto por las vías formales. Y luego, lamentablemente, la cadena productiva, al perder eficiencia por la falta de suministro de alguno de sus insumos importantes, como puede ser el combustible, antes hablábamos de la gasolina, ahora estamos hablando del gasoil. Bueno, esa pérdida de eficiencia no solamente la vas a ver en abastecimiento, la vas a ver también en el precio, lamentablemente la vas a ver en el precio de los productos. Entonces, lo último que necesita saber en este momento, o lo último que quiere oír en Venezuela,
la gente que está en su casa mal alimentada, como lo acabas de hacer ver en las noticias, angustiada por la situación que estamos viviendo, probablemente desempleada por la situación de pandemia y la crisis económica, lo último que quiere ver es que encima de todo esto tenga que pagar más por los alimentos. Eso es lo que no se quiere y creemos que resolver el problema de diésel, bien sea lo que se puede producir en Venezuela o lo que se debe importar por la diferencia de formulación entre un tipo de diésel y otro, no puede quedar para mañana. Que quede para mañana no es una opción. Tiene que resolverse lo más rápido posible. ¿Cuál es la realidad del interior del país en materia comercial? Bueno, se han abierto unas brechas importantísimas. No es lo mismo operar en Caracas que operar en el interior del país. Hay unas diferencias tremendas y precisamente la pandemia ha hecho una especie de radiografía donde se enmarcan esas diferencias de manera contundente y el primer punto principal allí que marca las diferencias es el acceso a los servicios públicos. Bien, nos corresponde hacer la pausa. Ya volvemos con más. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando a esta hora con Felipe Capozolo, el presidente de Conce Comercio. Hablábamos en el segmento anterior sobre las propuestas que se han hecho ante el Parlamento Nacional para tratar de recuperar la economía, el efecto que ha tenido la falta de diésel en la productividad y por ende en el abastecimiento del sector comercial, tanto en la ciudad capital como en el interior del país. Pero más allá de todo esto existen el tema de los mecanismos de pago y las fórmulas que se están implementando en este momento en la economía. Bien señalaba que muchas cosas hoy son por la vía digital. Quisiera saber si el sector comercial está en capacidad en este momento o ha avanzado, además de lo que fue el efecto de la pandemia que nos llevó a cambiar muchas cosas en cuanto a lo que son los sistemas de pago y la posibilidad del uso de criptoactivos en el país como el que está establecido por el gobierno. Sí, la realidad se impone y tenemos que adaptarnos de manera acelerada. Estamos en un ambiente multimoneda en este momento en Venezuela, tenemos divisas norteamericanas, la divisa europea, se está viendo el peso colombiano, el real brasileño y en un ambiente multimonedas pues no es descabellado que también se pueda participar con criptoactivos. Fórmulas electrónicas que de alguna manera puedan resolver el problema del pago exacto, porque a lo largo de todo este tiempo, en los últimos meses, hemos experimentado el problema del vuelto, hemos experimentado el problema de la aceptación de los billetes desgastados en los comercios, eso ha generado pequeñas crisis y bastantes molestias a los usuarios. Entonces, ya estamos en un ambiente donde básicamente cualquier medio de pago que sea confiable debería empezar a evaluarse la posibilidad de ser aceptado. Lógicamente, un medio de pago para ser confiable debe gozar del respaldo y la participación clara en un mercado donde pueda evaluarse el comportamiento de este instrumento o de este criptoactivo o de esta moneda. Esto implica que sea efectivamente canjeable. Debe ser 100% canjeable, debe tener todos los extremos de confianza requeridos para una moneda, para un valor, para que pueda ser intercambiado. Dentro de lo que está establecido en el sector comercio en este momento, sus 2 años que ya van a vencerse el próximo 27 de mayo dentro de Conce Comercio, ¿qué puede considerar que ha evolucionado en el sector comercial en los últimos 2 años? Bueno, han sido años duros, todos los hemos vivido juntos, ¿no? Pero lo importante es que se han dado algunos cambios de manera acelerada, cambios que se venían llevando adelante de una manera tal vez más pausada, terminaron de acelerarse y algunos de ellos van a desembocar en cambios importantes para tener un sistema más eficiente, siempre que vaya acompañado de instituciones políticas lo más plurales posibles, de instituciones económicas con igualdad de oportunidades, lo más incluyente posible. Eso pudiera estar desembocando junto con los cambios tecnológicos y los cambios de cómo hacer las cosas en Venezuela, cómo hacer negocios y cómo hacer comercio en Venezuela, pudiera eso desembocar de manera feliz en algo de crecimiento y prosperidad. Pero tenemos que seguir trabajando. Han habido cambios sobre todo importantes en lo que tiene que ver con la dinámica, la logística del comercio y sobre todo la manera de prestar servicio. Hoy en día estamos viendo toda la tecnología que involucra no solamente la parte financiera, sino la parte telemática para trabajar y para desarrollar las mismas actividades que tal vez antes se hacían en un solo lugar. Ahora hay múltiples locaciones para poder hacerlo con el fin esperando que tengamos al final siempre un mismo producto más eficiente, tal vez más eficiente. El crecimiento de la economía informal, ¿cómo ha impactado al sector comercial? Bueno, ha sido una estampida la que ha habido del sector formal hacia la informalidad. Estamos en presencia de cambios muy duros
y de medidas muy restrictivas por parte del Ejecutivo que no siempre son fáciles de abordar y no siempre son fáciles de cumplir. Lo cierto es que un 30% de los comercios te habla de afectación estructuralmente irreversible o te habla de afectación catastrófica, y muchas veces cuando vas a hurgar un poco en esa estadística te das cuenta de que ese 30%, algunos han cerrado la Santa María, pero otros han migrado hacia la informalidad, valiéndose tal vez de algunos medios electrónicos que le permiten mantenerse ocultos de alguna forma en la informalidad. El principal llamado que hay que hacer es tratar de repensar un país, de hacer un poco de arquitectura de lo que va a ser el futuro y entender que la nación no puede seguir viviendo del Estado. Precisamente el Estado se va a tener que sostener de los impuestos que paga la nación. Y para eso necesitamos trabajar, uno, todos juntos, y segundo, lo más cercanos a la formalidad que se pueda, porque es la manera precisamente de sostener un Estado que también debería ser un prestador de servicios importante para que entremos en un círculo virtuoso de servicios que ayudan a generar empleo, de servicios que ayudan a incrementar productividad. Todos juntos podemos lograr grandes cosas si entendemos que hay proyectos de trascendencia nacional que deben estar por encima de las discusiones. Eso es importante en este momento. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión y Economía. Felipe Capozolo, presidente de Concecomercio, estaba con nosotros la tarde de hoy. Llegamos al final. Recuerden, como siempre, nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb. Sigue con la programación de Globovisión.